Isaías 44, hermanitos. Isaías 44, versículo 24. Así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder su sabiduría en necedad. Yo hago retroceder a los sabios. Yo confirmo la palabra de mi siervo y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas, séquense, y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo digo de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Padre, ¿cuánto necesitamos recordar quién eres tú? Porque a veces nuestra mirada está tan fijada y clavada en las condiciones humanas y nos abatimos, nos preocupamos y nos olvidamos quién eres tú. Espíritu Santo, recuérdanos quién es nuestro Dios. Amén. Siéntense, hermanito. Es verdad que nunca hay que perder el sentido de la realidad. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, saber cómo están las cosas, tener un panorama de la historia, del contexto que vivimos, pero hay que saber tener una mirada de fe. Hay que saber que por encima de las circunstancias que acontecen en nuestra vida y de toda esa turbulencia que amenaza acercarse a nosotros, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Más allá de tener a nuestro lado personas, familias, lo verdaderamente importante es saber que Dios está con nosotros. Eso es lo fundamental, pero no de una manera genérica, no como pensamiento positivo, no, convicciones reales que marcan nuestra vida. La convicción profunda que yo cuento con mi Señor en toda circunstancia y que no habrá un lapso del día, que no existirá un momento circunstancial en el que Dios me abandone. Nunca estoy solo, siempre Dios camina conmigo. Y esa es la base fundamental del salmista cuando dice: ¿y qué tengo yo sino a ti en los cielos? Y fuera de ti nada deseo. Eso es, hermanitos. Miren, yo sé que a veces la vida a algunos los hace dependientes de las relaciones.
sean familiares, sentimentales, laborales, amistades, no sé. Pero ustedes deben aprender algo, que la estabilidad fundamental en la vida de uno es la compañía del Señor. Eso es para mí lo fundamental. Yo, la única manera en que mi vida puede caerse sería sentir o ver que Dios no está conmigo. De ahí, hermanitos, fuera de eso, pase lo que pase, mi vida está fundamentada en la compañía divina. Así ha sido desde siempre. Es el fundamento de mi vida, es mi equilibrio, es mi fortaleza. La real y profunda convicción que Dios camina con nosotros, que Dios camina conmigo, y que no habrá tramo en mi vida que yo voy a cruzar solo. No. Necesitamos volver la mirada a lo que Pablo dice, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. No es desentendernos de las cosas de abajo, pero nosotros sabemos que lo que determina el curso de mi vida no son las cosas de aquí abajo, son las cosas de arriba. Es el Señor. Él es el Señor. Una de las verdades fundamentales del segundo Isaías es que Israel sepa que el Señor reina. El Señor reina es una de las grandes afirmaciones que van a surgir en la fe de Israel luego del exilio. Y la verdad que más va a enfatizar el segundo Isaías es recordarle a Israel que Dios sigue siendo rey, que Él no ha renunciado a gobernar el mundo, su trono no está vacante, Él reina. Es la declaración más profunda. Los salmos que hablan del reino de Dios justamente se construyen en el exilio y en el post-exilio. Israel es digamos, ¿cómo decirlo? Influenciado, atacado por una verdad, y es: Dios reina. Tiene que recuperar la verdad que el Señor es quien gobierna toda la historia, que no hay gobernante que esté por encima de Él, no existe imperio. Y esto cuesta entenderlo porque somos tan sometidos a veces al yugo de la realidad y lo que la gente dice, lo que la gente habla, y más cuando hay momentos de inestabilidad. Cuánto habla la gente, cuánto comenta la gente, y usted no sabe, y dice, y fíjese, y usted cada chambre que viene, su corazón va, y mire, y su pisto en el banco, y ni tiene, pero está batida, 2 pesos tiene, pero ay, mi pisto en el banco, y 20 pesos tiene, porque así somos. Y mire, y fíjese que los vuelos se van a poner carísimos, y usted abatida y ni pasaporte tiene. Pero como así somos, nos llenan de temores, de miedos, y todo miedo y rumor lo agarramos como una esponja, y nos afligimos hasta de cosas que no tienen que ver con nosotros. Y mire, si usted gana 8,000 en adelante, le va a pasar. No le creo, ay. Y ni gana 8,000 usted. Pero se aflige. Y mire, y los que tienen rancho en la playa, ya va a ver. Y usted ni una ramada tiene. Y abatida porque le van a poner a los que tienen rancho en la playa. Pero así somos. Y mire, y espérese, si tiene un yate, ya va a haber el impuesto. No le creo. Y usted ni un cayuco tiene, hermanita.
pero ya está abatido. O sea, nos abaten de mil y una manera. Y hay gente como que tiene ese gusto de andar abatiendo a los demás con la rumorología, va, de decir cosas y calles y mire y tal cosa y no sé qué y que aquí que allá, y usted ya ni vivir quiere ya. En ese entorno como estaba Israel, bueno, mirábamos el día domingo, cada vez que un reino, un imperio salía a la escena mundial, Israel siempre perdía algo. Apareció Asiria y se perdió el reino del norte. Porque cada emperador, cada imperio que sube, quiere conquistar y dominar. Cuando emergió Babilonia, Israel perdió el reino del sur. Y ahora emerge Persia. Los cielos se oscurecieron. Los nubarrones de desesperanza hundieron a muchos israelitas y dijeron: hoy sí, con este ya nos fregamos del todo. Y es ahí donde aparece el segundo Isaías para decirnos: podemos estar al borde, pero nuestro Dios sigue reinando. Dios sigue reinando, hermanitos. Por eso el segundo Isaías se le llama el profeta del segundo éxodo, el profeta del nuevo éxodo, porque el Señor está preparando un nuevo éxodo en el momento más duro para Israel. Y constantemente estará recordando en este segundo Isaías el primer éxodo. Usted lee del 40 al 55 y habrán muchos tramos donde Dios habla de lo que pasó en el primer éxodo. Y usted recuerda en Éxodo 3 y 14 de cómo Faraón así los llevaba, o sea, los tenía a nada. Pero Dios no dejó. Puso una división de modo que jamás pudieron acercarse al pueblo de Dios, hasta que Israel hubo pasado en seco. No importa qué tan fuerte sea el ejército, no importa qué tan veloz, no importa qué tan numérico, Dios reina. Él reina, hermanitos. Y ahora que Persia se ha levantado, en el momento más oscuro, este profeta se levanta para anunciarle a los israelitas que el Señor va a usar a este imperio para bendecirlos, para hacerlos regresar. Una completa locura. La palabra siempre suena a locura. La palabra siempre suena a algo imposible. Por eso es promesa, porque no está en nuestras capacidades. Nunca la palabra de Dios es el cumplimiento de lo que tú puedes, porque lo que tú puedes, hágalo. No, la palabra de Dios tiene que ver con lo que no sabes, con lo que no puedes, con lo que no manejas, con lo que no controlas, con lo que no tienes manera alguna de que se cambie o sea realizable por tus propias fuerzas. La palabra siempre llega para tocarte lo imposible. Abraham, yo te daré descendencia. Imposible. Y a medida pasa el tiempo, más imposible se va haciendo que sea padre en lo humano. Imposible. Porque la palabra siempre tiene que ver con imposibilidades, no con tus posibilidades. La palabra de Dios no llega para llenarte de pensamientos positivos, para que tú luches, para que alcances lo que puedes, lo que deseas. No. Lo que usted puede alcanzar, hágalo, luche. Sus metas, luche.
sus sueños luche. No, con la palabra nos metemos a los sueños de Dios, que esos son otros. Esos son los imposibles. Esos son los alcanzables. Los de Dios son inalcanzables para nosotros. Los de Dios son imposibles de llegar. Y cuando la cosa se pone más crítica, la palabra, en lugar de verla que se va cumpliendo, al contrario, la vamos viendo más distante. Abraham más viejito, Sara más viejita, hasta que llegan al punto casi muerto. Eso dice Romanos. Ya como muerto Abraham y ya como muerta Sara. Pero allí, cuando todo está muerto, ahí cuando Jesús está en la tumba, ahí aparece Dios. Cuando estás como muerto, ahí aparece el Señor. Ese es nuestro Dios. Nunca nos demos por finalizados mientras el rey no haya hecho su último acto. Y el rey siempre actúa. Y resulta que Jerusalén, Dios está prometiendo cosas aquí que son bien complicadas. Está prometiendo, versículo 26, que Jerusalén será habitada, los pueblos serán reconstruidos y restaurados sus ruinas. Eso está bien pelagudo, está bien difícil. Dice el libro de Nehemías, acompáñeme. Nehemías capítulo 1. Aquí tenemos un breve panorama de cómo está Jerusalén. Versículo 2, 1-2 de Nehemías. ¿Están ahí? Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Por dos cosas preguntó: por el pueblo y por la ciudad. Ellos me respondieron, y mire cómo está la ciudad en estos momentos. Esto es una calamidad. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Así está el pueblo. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. El pueblo en calamidad y humillación. La ciudad quemada, devastada, destruida. Tomemos el capítulo 25 del segundo libro de Reyes. Quiero leerles segundo libro de Reyes, algunos tramos de lo que pasó ese día. Las dos casas, leíamos el domingo, fueron destruidas: la casa del rey, la casa del Señor. El rey escapa, pero dice el 25:5: el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, se quedó solo. Los babilonios lo capturaron. Lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Aquí se acabó el palacio, se acabó el rey. Aquí terminó un sueño llamado Jerusalén.
8. A los 7 días del mes del quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén. Prendió fuego al templo del Señor, la casa del rey, la casa del Señor, destruidos, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces todo el ejército de los babilonios bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaba en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Todo lo que David preparó y todo lo que Salomón construyó, aquí se está haciendo añicos. También se llevaron las ollas, las tenazas, los cortapabilos, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante tomó los incensarios y los tazones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 3 codos de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. El comandante tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal encargado de reclutar soldados entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así fue desterrado Judá y llevado cautivo. Se acabó Jerusalén. Se acabó el segundo reino. Se termina el glorioso reino que había empezado con David. Se termina aquella historia maravillosa que nació allá en Egipto bajo Moisés. Todos aquellos relatos que decían ellos, nuestros padres nos han contado. Todas aquellas historias que, comenzando desde la derrota de Faraón, la travesía por el desierto, la toma de la tierra y la instalación en Canaán, todas las historias de los jueces y todo aquel camino de los reyes, aquí llega a su fin. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, capta con una vivacidad todo el dolor provocado por Nabucodonosor. Veamos unos tramos de Lamentaciones. Lamentaciones es el libro que se escribe para llorar la caída de Jerusalén. Lamentaciones son 5 poemas acrósticos escritos para llorar la muerte de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Comienza hablando de la ciudad. Cuán solitaria se encuentra la que fue ciudad populosa. Cuán solitaria. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue señora entre ellas. Amargamente llora por las noches. Corren lágrimas por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele.
todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. En aflicción y con trabajos forzados, Judá marchó al exilio. Habita entre las naciones sin encontrar reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos a Sión están de duelo. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas. Toda ella es amargura. ¿A quién le recuerdan? A la amarga Noemí. Toda ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. Versículo 6. La hija de Sión ha perdido todo su esplendor. Sus príncipes parecen siervos que van en busca de pastos. Exhaustos se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos sus tesoros que en el pasado fueron suyos. Cuando su pueblo cayó en manos enemigas, nadie acudió en su ayuda. Sus enemigos vieron su caída y se burlaron. 10. El enemigo se adueñó de todos sus tesoros. Ella vio naciones paganas entrar en el santuario a la que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan. Para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me han despreciado. Capítulo 2. Ay, el Señor cubrió a la hija de Sión con la nube de su furor. Desde el cielo echó por tierra el esplendor de Israel. En el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Capítulo 3. Todo el libro es el lamento, pero solo quiero, el 4 leamos, el 4. Cómo ha perdido el oro su brillo. Se ha empañado el oro fino. Regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. A los valiosos hijos de Sión que antes valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como obras de un alfarero. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros, pero mi pueblo ya no tiene sentimientos. 4. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Quienes antes comían los más ricos manjares, hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fina lana color púrpura, hoy se revuelcan en medio de la basura. 7 más radiantes que la nieve eran sus príncipes, y más blancos que la leche, más rosados que el coral era su cuerpo. Su apariencia era la del zafiro, pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la leña, se les pega los huesos. Versículo 10. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando mi pueblo fue destruido. 17. Para colmo, desfallecen nuestros ojos
esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres estamos en espera de una nación que no puede salvarnos. Este es el pensamiento de Israel en este momento. No le ven salida, no le ven camino. Termina el capítulo 5 diciendo, 10, el 9, 5, 9. Ahora conseguimos pan a riesgo de nuestras vidas. Al enfrentar las espadas del desierto, la piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. Las mujeres fueron violadas en Sión y las vírgenes en las ciudades de Judá. A nuestros príncipes los colgaron de las manos y a nuestros ancianos no los honraron. A nuestros mejores jóvenes los pusieron a moler. Los niños tropezaban bajo el peso de la leña. Ya no se sientan los ancianos a las puertas de la ciudad, ni se escucha la música de los jóvenes. En nuestro corazón no hay gozo, nuestra danza se convirtió en lamento, nuestra cabeza se ha quedado sin corona. ¡Ay de nosotros que hemos pecado! Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos, porque el monte de Sión se halla desolado y sobre él rondan los chacales. Esta es la realidad de Jerusalén. Así está Jerusalén, totalmente desolada, humillada, en oprobio, destruida. Nada tiene que ver con la gloria de antaño. Y por si fuera poco, se ha levantado un rey que es tan loco, el Ciro, llamado también Jerjes, un rey con síndrome de divinidad, un rey que los que vieron la película 300 es el que sale ahí peleando contra Leonidas, el líder de los 300. Ese es Jerjes, ese es Ciro. Se levantó, destruyó a Babilonia y va por la conquista del mundo entero. La película 300 narra la conquista de Grecia. Ya conquistó todo lo anterior. Ya viene de destruir a Babilonia. Y entonces Israel dice, esa nación que emerge, ¿cómo nos va a librar? No esperamos nada de ella, dice Jeremías. Desde nuestras torres estamos en espera de una nación que no puede salvarnos. Se levanta Persia, pero Persia no tiene ninguna oportunidad para Israel. Allí aparece este profeta diciendo estas cosas que hemos leído en Isaías 44. Ahí aparece este profeta diciendo, yo digo que Jerusalén será habitada cuando está esa desolación, porque esa es la palabra que anuncia lo imposible en el momento más difícil. Yo digo, dice el Señor, que Jerusalén será habitada, que los pueblos serán reconstruidos y restauraré sus ruinas. Eso dice el Señor. Y no solo eso. Yo digo, dice el Señor, a las aguas profundas, séquense. Y ordeno que se sequen sus corrientes. Ese río que sientes que te arrastra y no hay manera de controlarlo, el Señor le dice, sécate. Eso hizo en el primer éxodo, ¿se acuerdan? Ese mar imposible de pasar se secó, se abrió y el pueblo cruzó. El Señor dice, otra vez ordenaré que se abran las aguas.
que se sequen las profundidades. Esas profundidades que no te dejan avanzar, que no te dejan caminar, que es imposible retornar. Yo ordeno, séquense. Y yo digo, por tercera vez, Señor, yo digo de Ciro, Él es mi pastor. Ciro, este loco que anda conquistando medio mundo, Dios dice, Él será mi pastor. ¿Y qué hará Él? Cumplirá el rey más grande del mundo. Cumplirá los deseos de Dios. ¿Y qué hará? Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Ese que es imposible que vuelva por ti, el Señor dice, a ese voy a mover. Y por eso dice, vamos rapidito al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 1. Fíjese bien. Esdras 1:1. En el primer año, o sea, tomando el poder, entrando a tomar el reino, ¿qué dice? ¿Qué pasó en ese primer año? El Señor movió el espíritu del rey. El Señor moverá espíritu de reyes para ti. Eso dice el profeta. Ahí donde el pueblo ve imposible. Y dice, para que promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera, ¿qué? La palabra. La palabra de Dios está por encima de los vaivenes de la historia. La palabra de Dios, como dirá el profeta en el capítulo 4, se marchita la flor, se seca la hierba, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Que se cumpliera la palabra que el Señor dio por medio del profeta Jeremías. Tanto oral como por escrito, el rey declaró lo siguiente: esto ordena rey de Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de Israel, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde hayan judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganados y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. ¿Quién no le va a dar ofrendas si él lo ha decretado el rey? Pues ofrendas voluntarias. Dice, pero él ha ordenado. ¿Cómo le van a desobedecer al emperador? Ordeno que voluntariamente le den. Así es el Señor. Y volviendo al capítulo de Isaías, miren lo que dice, capítulo 45, porque sigue hablando de Ciro. Así dice el Señor. ¿A quién? A Ciro, su. ¿Se imaginan cómo ha de haber sonado eso a los oídos de los judíos? Que el profeta le esté llamando el Mesías, porque eso significa aquí la palabra en griego es su Mesías, su ungido, su Cristo, pues. Lo que habrá sonado en los oídos judíos, que el profeta le esté diciendo ungido a este rey. Habrá sonado de decir, sos un blasfemo, sos un
estás hablando tonteras. ¿Cómo ese pagano va a ser Mesías? Porque ya lo dijo el Señor. Él cumplirá mis deseos, que es lo que dice de Jesús más adelante. Allá Él hará lo que yo quiero. En Él tiene contentamiento mi alma. Y dice, versículo en el 45, versículo 13: yo levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. No es que Israel le va a dar pisto debajo de la mesa. No, no. Esto yo lo hago, dice el Señor. No lo hace Israel, no lo hace nadie. Soy yo quien estoy despertando su espíritu. Porque Jerusalén volverá a ser habitada y el templo volverá a ser reconstruido. Yo, el Señor, lo hago, dice el Señor. Yo. Ese yo se repite en lo que hemos leído en Isaías 44 constantemente. Yo soy el Señor, yo despliego, yo frustro, yo hago retroceder, yo confirmo, yo digo. Iglesia, por encima de lo que todo mundo diga, lo que cuenta es lo que Dios dice. Y el Señor dice que será reconstruida, que serás levantada, que serás habitada, que volverán a asentarse bases que has perdido. El Señor dice que las aguas profundas que te rodean se van a secar y tú vas a pasar. El Señor dice que tomará a los poderosos, les moverá el espíritu y los pondrá a tu servicio. Eso dice el Señor. Habrá parecido para los judíos que oyeron a este profeta una locura, un imposible, pero así ocurrió. Esdras y Nehemías nos narran cómo se levantó de nuevo la ciudad. Hoy estamos nosotros aquí, quizás en medio de ríos, de corrientes, en medio de tormentas como aquellos en la barca en el mar. Quizá nuestras bases se han quebrado, quizás hay miedos y hay tantos expertos que llenan de temor nuestro corazón, pero nosotros dependemos de lo que el Señor dice. Y el Señor dice: yo digo que será habitada, que serán reconstruidos, que serán restaurados. Yo digo: aguas séquense. Yo digo: Ciro es mi pastor. Dios dispondrá a la gente que puede, que tiene y que sabe, y la pondrá a tu servicio, iglesia, porque eres pueblo del Señor. Esta noche, iglesia, descansa en tu Dios, en esta palabra de lo que Dios dice. Y Él dice: yo confirmo la palabra de mi siervo. Vengan delante del Señor quienes quieran descansar en esa palabra y decirle: Dios, tú sabes mis temores, tú sabes mis preocupaciones, tú sabes mis inquietudes. A veces los miedos, los temores y las inquietudes matan más que la misma realidad. A veces el rumor mata más que la misma realidad. Por eso hay que volver a escuchar lo que dice el Señor, el Dios que habla, el Dios que reina.
En ese desalentador panorama se levanta este profeta para decir: el Señor me ha enviado con buenas noticias. El Señor me ha enviado a traerles un mensaje bueno para ustedes. ¿Basado en qué? En su amor. ¿Movido por qué? Por su gracia. No hay nada más que el propósito de Dios de bendecir a su pueblo. Por eso comienza diciendo: consuelen a mi pueblo. Díganle: el tiempo ya se cumplió. Es como comienza Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido. La gracia de Dios nos ha invadido. La bondad de Dios se ha derramado. Su gesed, su amor fiel, sus bondades están al alcance de nuestra mano. Yo, dice el Señor, yo, por encima de tu jefe, por encima de los enemigos que se levantan sobre ti, estoy yo, dice el Señor. Sobre toda autoridad humana estoy yo, dice el Señor. Sobre todo poderío humano estoy yo, dice el Señor. Sobre toda persona que cree tener en sus manos tu destino estoy yo, dice el Señor. Sobre toda persona que cree que tiene en sus manos tus decisiones, estoy yo, dice el Señor. Estoy yo. El segundo Isaías te dice: yo reino. Yo reino. ¿Quién estuvo conmigo, dice el Señor, cuando yo creé todas las cosas? Cuando no había nada, ¿quién estuvo conmigo? ¿Estuvo Asiria? No. ¿Estuvo Babilonia? No. ¿Estuvo Persia? No. Solo estuve yo, dice el Señor. ¿Quién estuvo conmigo cuando todo fue hecho? Cuando estaba aquel caos, aquel desorden, aquella oscuridad, aquel vacío. ¿Quién estuvo allí? Yo, dice el Señor. Cuando todo era un desorden, solo yo estuve allí. Cuando nada era, cuando la oscuridad gobernaba, el caos reinaba, yo estuve ahí. Y mi palabra comenzó. Y mi palabra empezó. Mi palabra, mi espíritu y yo estuvimos ahí, dice el Señor. ¿Y sabes qué, iglesia? Ese espíritu y esa palabra siguen estando aquí. Cuando nadie estaba, ahí estaba Él, dándole vida a esa oscuridad, dándole orden a ese caos, dándole luz a esa noche eterna. E hizo un mundo precioso, dice el texto. Precioso. Y ese es el Dios que esta noche ha venido a buscar. Cuando nadie estuvo, Él estuvo ahí. Cuando nadie se acordó de Israel allá en Egipto, Él se acordó de su pacto con Abraham y sacó victorioso
a Israel del poder del faraón. Él siempre estará allí. Cuando nada hay, cuando nadie está, Él dice: yo estoy aquí. Nunca me he ido, nunca me he apartado. Nunca he dejado de reinar, nunca he dejado de ser Dios. Mi palabra sigue teniendo fuerza para crear cosas nuevas, y las estoy haciendo, dice el Señor. Estoy haciéndolas porque no he dejado de hacer, de crear. La creación no ha terminado, Dios sigue creando. Él sigue creando realidades nuevas, porque Él es el creador, el que un día hizo ese mundo precioso. Está aquí para volverlo a hacer en tu vida. El que lo hizo ayer lo hará hoy. El que lo hizo al principio lo volverá a hacer hoy. No importa que destruidas estén las murallas. No importa cuánto se ha perdido. Él va a devolverlo, va a restaurarlo. Él es Dios. Iglesia, pueblo del Señor, tú no sigues un ídolo. Tú no sigues un diosecillo. Tú no estás aquí para seguir doctrinas, costumbres. Estás aquí para ir en pos del Rey de Reyes. Estás aquí para caminar junto al Señor, el Creador, y experimentar su poder, su amor, su bondad, su fidelidad. No estás aquí para afiliarte a una religión. Estás aquí para contemplar al que reina, para verlo en su trono y ver cómo su gloria llena la tierra. Estás aquí para volver a oír en ese mar que te aniega y te ahoga decir: agua, séquense. Y tú vas a caminar. Estás aquí para volver a escuchar esa palabra que dijo: sea hecha la luz. Y la luz se hizo. Produzca la tierra seres vivientes, produzcan árboles, vegetación, los cielos, los astros. Es el mismo, iglesia. Es el mismo que está aquí para producir cosas nuevas en tu vida, para crear de la nada lo que necesitas, para ver levantarse en tu vida cosas que no imaginaste, caminos que nunca consideraste, para atravesar montañas que no creíste, para ver producir en tu vida cosas que jamás lo pensaste, porque estás aquí para descansar en la palabra de tu Dios. Él creará, porque no ha dejado de crear, iglesia. Nos conduce hacia la plenitud de su creación y va a crear cosas nuevas. Tú no las ves, pero las vas a ver, para que sepas lo que significa caminar con tu Dios. No has venido aquí
en vano, pueblo santo.